Reporte 100. El viernes estalló la huelga en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y justamente tengo en el teléfono al dirigente del sindicato, Juan Díaz Hilton. Le agradezco que nos tome una llamada. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar nuevamente aquí en Reporte 100. Sí, a ver, Juan, ¿no se supone que con la nueva ley orgánica de la Universidad de Sonora, con la democratización de sus procesos internos y esta exigencia de que se abrogara la ley 4, ya se iban a acabar estos conflictos? Son dos temas separados, ¿no? Aquí sí. La ley orgánica pues marca la reglamentación, digamos, de la vida interna de la Universidad de Sonora, que nosotros, pues como veníamos señalando históricamente, habían sido ante la ley 4 procesos pues antidemocráticos y que habían privilegiado a algunos grupos y que no daban mucho juego a otras visiones, ¿no? Este tema de la revisión contractual es un tema federal, de la Ley Federal del Trabajo, es un tema laboral y en este sentido son dos temas aparte. Aquí ya es la relación patrón empleado. Es decir, que la nueva ley orgánica no va a evitar en lo sucesivo que haya menos conflictos laborales. Pues esperemos que sea un efecto ¿no? Es decir, que ya al haber democratización haya una cierta despresurización entre las tensiones grupales o entre académicos y académicas, y esto tenga un efecto en otros ámbitos, uno de ellos laboral. Sí, de veras que sorprendió la huelga, como que no estaba presupuestada la huelga, Juan Díaz Hilton. ¿Por qué? Pues porque hay un gobierno que se supone que es de izquierda en el estado, donde hay académicos de la Universidad de Sonora en puestos clave en la estructura estatal, hay una primera rectora de la Universidad de Sonora. Pareciera que no había ambiente para huelga y de pronto huelga, Juan. Así es, fue un resultado pues muy cerrado, únicamente una diferencia de 77 votos, aunque ya tomando en cuenta el número de votos que votaron a favor de la huelga, 720, pues no es un número menor. Yo creo que esto responde principalmente a las demandas históricas, pues que como el tema de vivienda, el tema del deterioro salarial, pues han estado siempre latentes, ¿no? Han sido motivos para un estallamiento en revisiones anteriores. Ahora a esto, pues como lo hemos señalando, por parte de la administración hubo una respuesta tardía a los ofrecimientos en cuanto al tema del proyecto de modificaciones, del convenio, es decir, llegaron documentos el mismo día en el que teníamos la Asamblea General, y pues esto causó pues cierta desconfianza a la hora del voto. Creemos nosotros esta fue la razón, fue lo que se estuvo manifestando durante la Asamblea previo a la votación. Entonces hay diversos factores, habrá quienes pues desde un principio no consideraban suficientes los ofrecimientos y quienes pues ante la incertidumbre de qué es lo que había quedado finalmente como ofrecimiento, pues decidieron votar a favor de un movimiento de huelga. Sí, ¿por qué se tardó la rectoría en hacerles un ofrecimiento? El ofrecimiento económico llegó el día anterior en la noche. Sin embargo, es una revisión integral. Esto se comprende pues por un proyecto de modificaciones al contrato colectivo de trabajo, pues el pliego de violaciones al contrato y el pliego petitorio. Son 3 documentos extensos. Estábamos nosotros solicitando la modificación de 181 cláusulas, más los otros puntos. Entonces, el tema económico es muy importante, pero hay otros temas igualmente importantes que, pues, desafortunadamente llegaron a última hora y la Asamblea, pues, no tuvo suficiente información. ¿Y tiene dinero la Universidad de Sonora para hacer frente a la solución de las demandas que tiene el sindicato académico? Un tema que hemos estado señalando al respecto es que pues parte del espíritu de la nueva ley 169 es el adelgazamiento de la estructura
orgánica y la desburocratización. Esto implicaría pues un ahorro. Se suprimieron 2 niveles de gobierno, ¿no? Ahí nada más pues el ahorro que nosotros estamos calculando pues va de varios millones de pesos, ¿no? Entonces creemos que el tema pues de el presupuesto va a cambiar, y en ese sentido habría que suponer que va a haber un ahorro significativo para la Universidad de Sonora. El presupuesto que otorga el gobierno estatal, ¿el gobierno federal es suficiente para atender las demandas que tiene el sindicato académico? Creemos que también el apoyo que mencionó el gobierno del estado en días anteriores, pues es un apoyo que va a absorber el 2%, es decir, la mitad de las prestaciones que están en las demandas de los académicos y las académicas. En ese sentido, pues la parte institucional sería menor, es decir, casi la mitad de la revisión la puso el gobierno federal y la otra mitad en parte el gobierno estatal y parte de la administración universitaria. Sí, para entender y que la audiencia entienda, ¿cuáles son los motivos del conflicto donde no hubo acuerdo o donde no ha habido acuerdo? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Pues un buen número de maestros y maestras se pronuncia pues sobre el tema de la vivienda, que a la hora de la votación pues no estaba un compromiso claro. También el tema, insisto, del deterioro salarial, que pues está vulnerado, y todavía hay situaciones que parece ser que se van a complicar todavía más. El tema de la estabilidad laboral, hay más de 200 plazas vacantes que creemos pues no deberían de estar vacantes en un principio, y que pues estamos aquí tratando de asentar un acuerdo para un programa que le dé salida a ese tema histórico también, ¿no? Las plazas vacantes a veces duran más de 10 años antes de que se ocupen. Sí, ahora en el caso de vivienda, ¿a qué se refiere el sindicato con acceso a vivienda? ¿A créditos de vivienda? Pues no estamos cerrados a un solo mecanismo. La principal línea de trabajo es que se nos afilie a Infonavit. Ese ha sido el sentir de la Asamblea General, pero pues el tema aquí es histórico, ¿no? Son en estos primeros 80 años de la Universidad de Sonora, los universitarios no tenemos una prestación de vivienda como lo marca la Constitución, la Ley Federal del Trabajo. Por eso lo mencionamos, pues esto como una demanda histórica, y que pues estamos ya planteando se debe atender, ya no postergarlo más. Es decir, hay quienes han, por ejemplo, estos fraccionamientos que, el fraccionamiento Estados Unison, esos fraccionamientos que hace décadas se construyeron para universitarios, ¿se hizo con recursos de la Universidad de Sonora en programas específicos? Así es, hubo ese desarrollo, hubo un desarrollo en Navojoa también, y de ahí en adelante ha habido pues proyectos de desarrollo, pero que hasta la fecha no se han concretado. Por ejemplo, ahí enseguida de la colonia Staus está un proyecto de villa universitaria que tiene casi 22 años ese proyecto andando, y es hora que todavía no se construye ninguna casa, ¿no? Es decir, después del fraccionamiento Staus, pues han pasado 2 o 3 décadas desde que la universidad no ha entregado una vivienda a ningún otro trabajador vía prestación. Pues entonces creemos que ya es un tema pues impostergable. ¿No tienen Fovistezón? Tampoco tenemos Fovistezón. Así quedó el convenio desde hace muchos años, según entiendo, desde que se firmó el convenio por primera vez, y no, pues eso no es una de las posibilidades que estamos analizando, pero hasta la fecha no tenemos Fovistezón tampoco. La revisión de este año es revisión salarial y también de contrato. Así es. O sea, van las dos cosas. Exacto. Por eso viene lo de vivienda, por eso viene lo de las plazas. Exactamente, ¿no? Entre otros temas. Sí, muy bien. Y el último ofrecimiento que tienen de la administración universitaria, ¿de cuándo es, Juan? El día de ayer, precisamente, el Comité General de Huelga recibió un ofrecimiento que se estuvo analizando. Se realizó una respuesta a
a ese ofrecimiento. Nos llegó nuevamente una actualización y finalmente el Comité General de Huelga determinó citar a la Asamblea General para el día martes a las 10 de la mañana para someter a votación este nuevo ofrecimiento. Mañana entonces a las 10. Así es. Muy bien, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí en Reporte 100. Gracias, hasta pronto. Reporte 100.